La justicia le dio la razón al gobierno sobre el ingreso de los que están en el exterior, declararon la quiebra del correo, nos dejó Rafaela Carrá y hoy en Fuego Amigo tenemos un programa especial con Luis Ignacio Lula da Silva. Otro día más en este hermoso y latinoamericano país. Después de que el fin de semana, a través de una carta, Macri denunciara que existe una persecución judicial contra él y su familia, hoy la justicia declaró en quiebra al correo argentino. ¿Cómo afecta esto al expresidente? ¿Es verdad que puede ir en cana? ¿Es persecución o hay argumentos jurídicos? ¿De qué se me acusa a mí? Hablando de judicializar la política, recibimos a un invitado ideal para hablar del tema, el fiscal Federico Delgado. Por otro lado, y como dije antes, hoy en Fuego Amigo tenemos un programa especial con el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Va a ser candidato? ¿Cómo ve la situación en Brasil? Habla de todo a continuación. ¿Quieren que les dé un adelanto? Bueno, pero un poquito, ¿eh? Bolsonaro está siendo chamado de genocida porque o Bolsonaro tem grande responsabilidade por uma grande parte das mortes que aconteceram no Brasil que poderia ter sido evitada. Si esto fue el tráiler, imagínate la película. ¿Y qué poner en la publicidad, pero? Arranca Fuego Amigo, un programa que no anda con chiquitajes. Con chiquitaje jamás, siempre terraza, terraza, terraza. Buenas noches a todas, a todos, a todes. ¿Cómo andás, Schurman? Hola, Cata, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahí veía en el informe que hablaban de que la justicia le dio la razón al gobierno con el tema de los varados. Pero hay que decir, y acá me hago cargo de lo que digo, que hay varados y varados, ¿no? Porque Ginés González García no tuvo ningún problema para volver rapidito de su viajecito. Bueno, te puedo sumar al plantel de River, ¿no? Que va a regresar también de los Estados Unidos. Hay varados y varados. Hay varados y varados, por supuesto. Hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Como siempre, esa es la brecha. Bueno, y hablando de todo un poco, justamente de injusticias, desigualdad y justicia, está el fiscal Federico Delgado acá en el piso de los estudios. En instantes vamos a charlar de todo lo que está pasando con la justicia y de lo que no está pasando. Pero vamos a arrancar este programa con esta entrevista exclusiva a Lula Ignacio da Silva. Habíamos adelantado un poquito ayer, ¿no? Algunos tramos de esta entrevista la vamos a dar de manera completa en distintos tramos, distintos momentos, con títulos realmente muy, pero muy impactantes, ¿no? Veía un adelanto respecto a la calificación que le da Lula da Silva a Bolsonaro, ¿no? Dicen que lo llaman genocida. Esto tiene que ver, por supuesto, con lo que está sucediendo con el COVID en Brasil. Pero también vamos a ver si devela o no el misterio. El misterio es si va a ser candidato Lula da Silva o no en las próximas elecciones en Brasil. Y para eso hay que mirar la nota, que la vamos a ir dando a cuentagotas. Bueno, primer tramo, esta entrevista exclusiva con Lula da Silva. O Bolsonaro está sendo chamado de genocida porque o Bolsonaro tem grande responsabilidade por uma grande parte das mortes que aconteceram no Brasil que poderia ter sido evitada. Eu não me sinto confortável para falar isso porque eu não tenho prova, não tenho. A única coisa que eu tenho são os números e são os gestos de impropriedade, de incompetência, de má vontade do presidente em cuidar do povo brasileiro na questão do Covid. Até hoje ele continua não acreditando, até hoje ele continua não utilizando máscara, até hoje ele continua mentindo. Só para você ter uma ideia, foi criado um observatório, sabe, das mentiras contadas pelo Bolsonaro e chegaram à conclusão que o Bolsonaro mentiu 3.151 vezes desde que assumiu a presidência. É, em média, 4 mentiras por dia. É, em média, 4 fake news por dia. Então, esse presidente, na verdade, veja, eu que sou um democrata, eu que admito e acho que a alternância de poder é uma coisa saudável para a democracia. Não tem nenhum problema que a esquerda eleja um candidato amanhã, depois a direita possa eleger um, sabe? Mas que a democracia seja tratada com uma certa civilidade,
com certo respeito às instituições, com certo respeito às diferenças. Eu nunca imaginei que o Brasil fosse eleger um genocida, um fascista, uma pessoa que não gosta de democracia, que não gosta de negro, que não gosta de LGBT, que não gosta de sindicato, que não gosta de trabalhador. Ou seja, ele não gosta de índio, ele não gosta de preservar a floresta amazônica, ou seja, ele não tem limite para as maldades. Ele não tem limite. Ou seja, é um presidente que libera armas para todo dia, ou seja, quando, na verdade, o povo brasileiro está precisando de livro, ele vai liberando arma, fazendo decreto, cada brasileiro pode ter 4 pistolas, cada brasileiro pode ter rifle, ou seja, é esse genocida que está governando. Então, por isso a doença se agravou. Sabe, nós tivemos os governadores do Brasil que tentaram ter uma política mais independente para cuidar do seu povo. Ele brigou com os governadores, ofende os governadores, desrespeita os governadores. E, sabe, e agora nós estamos com a CPI, sabe, fazendo muitas denúncias, investigando tudo o que aconteceu. E eu acho que o resultado da CPI não será bom para o presidente Bolsonaro. Eu só não posso ficar antecipando o que vai acontecer na CPI, porque ela está sendo apurada nesse instante. Bueno, ahí estaba Lula con algunas definiciones de Bolsonaro, ¿no? Genocida. Esto, por supuesto, ligado a lo que es esta lucha contra el COVID. 524.000 muertos en Brasil. 524.000 muertos, alguien que ha definido al COVID como una gripeciña. No, ¿te acordás cuando le detectaron COVID? Yo no me voy a olvidar nunca la imagen. Estábamos todos aterrados porque se sabía poco del virus en ese momento, pero ya sabíamos que había que tener distanciamiento, que tenía que estar aislado. Y el tipo, Bolsonaro, dio una entrevista a colegas brasileños sin barbijo. Sí, y convocaba a la gente a que se reúna, que se manifieste sin barbijos. Pero hay algunas definiciones que hace Lula da Silva. Uno puede estar o no estar de acuerdo con Lula, pero esto que dijo es verdad porque tiene que ver con el discurso inaugural y con muchos discursos de Bolsonaro a lo largo de la campaña de su gestión, ¿no? Por ejemplo, en el discurso inaugural, cuando asume, dijo que va a combatir la ideología de género. Esto decía ni más ni menos que Jair Bolsonaro, que decía que no cree en la educación sexual, que no cree en el matrimonio igualitario. En algún momento tuvo expresiones racistas, pero de la peor calaña. Dijo, por ejemplo, que los negros no sirven ni como reproductores. Sí, discursos que, además de que son completamente horrorosos, lamentablemente ni siquiera son aislados, responden a una derecha muy peligrosa que está avanzando en el mundo, ¿no? Por eso a veces cuando aparecen en algunos opositores extremos la palabra democracia o libertad o comunismo, por ejemplo, plantean eso, o populismo o democracia, nos alarmamos porque son estos grupos de dirigentes políticos que vos pensás nunca van a llegar al poder y mirá, llegó Bolsonaro. Bueno, ha reivindicado al dictador chileno Augusto Pinochet en algún momento, dijo que tendría que haber matado más gente. Digo para que vean el nivel del discurso de quien gobierna el Brasil. Y efectivamente, como decía ahí Lula da Silva, ha fomentado la utilización de armas. Él promueve la utilización de armas en la población. Digo esto para contextualizar un poquito del enojo de Lula da Silva, más allá de la situación particular que atravesó Lula en Brasil, está describiendo con datos muy concretos quién gobierna hoy Brasil. Insisto, vos podés estar o no a favor de las posturas, digamos, que tiene Lula da Silva públicamente en distintos temas. Pero este relato, este conteo de las cosas que dice y que apoya o que no le gustan a Bolsonaro son realmente ciertas. No, y además es importante esto que decía recién en esta parte de la entrevista que mostramos sobre la fake news, ¿no? Porque más allá de la cantidad de fake news que recién Lula decía en la entrevista, esas fake news han dañado la salud y han jugado con la vida y la muerte de los brasileños, porque dentro de sus fake news estuvo no dar las medidas de cuidado correspondientes en el medio de una pandemia mundial, y eso es muy grave. Bien, vamos a saludar e introducir también a nuestros columnistas. El señor Pablo Caruso, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Lula pone, y en este tramo también lo menciona, en el centro de la escena y de la discusión la democracia.
Lo hemos conversado mucho aquí también, ¿no? Lula dice en un momento, bueno, hay alternancia de poder, eso es lógico. Ahora, cuando efectivamente se rompen las reglas básicas, o por lo menos los acuerdos básicos hasta ese momento, después de la recuperación de las democracias en nuestra región, porque recordemos que las dictaduras militares fueron en sincronía, digamos, ¿no? Cuando Lula hace este planteo, uno no puede dejar de decir que Bolsonaro fue presidente porque Lula estaba preso. Es decir, Lula lo sacaron de la cancha, con lo que después se descubrió habían sido medidas irregulares. Y si vos pensás Yo igual eso... hablaría de calidad de la democracia, no de la democracia en juego, porque me parece que son cosas Yo no diferentes. tengo ninguna duda, y no tampoco tengo ninguna duda utilizar que la dobles democracia... varas, ¿no? Si vos Porque rompés, si vos no hablamos rompés... de Nicaragua, no hablamos de Venezuela. Pero pará, ¿por qué metés Nicaragua? Venezuela estamos hablando de Brasil. Porque hay doble vara con estos discursos. No, pero no, sobre yo creo que no hay que una tener miedo, democracia o no hay que tener miedo a decir que la democracia en nuestra región está en riesgo. Y estas cuestiones las socavan por adentro. Porque lo que se ha conseguido es que efectivamente se pongan en discusión algunas cuestiones que ponen en riesgo la propia elección de la gente. En Brasil el caso fue grotesco. Pero Bolsonaro una cosa es hablar de presidente. la baja calidad de las instituciones dentro del marco de la democracia y otra cosa es hablar de una dictadura. Pero no, yo no dije dictadura. Bueno, yo está dije... en riesgo la democracia. Y sí, ¿y cómo llamás vos a una escena en la que el tipo que más votos tenía y que iba a ganar la elección lo meten en cana de manera irregular y gana alguien como Bolsonaro? Una ¿Cómo lo democracia llamás? con mala calidad en las No, pero no hay instituciones. democracia porque la gente no puede elegir, no Bueno, puede, le sacan la repasemos posibilidad. de nuevo los conceptos Bueno, está de bien. ciencia política de la democracia. Lo ponen en el centro de la escena y yo acá digo, no hay que ver solo la foto de este momento de Brasil, hay que ver toda la película, de dónde se viene, de qué procesos se vienen, y también tener una toma muy amplia, porque lo que pasa en Brasil, aunque sea de distinta manera, pasa en toda la región. En este momento también esa degradación de la democracia también fue en toda la Pero región, bueno, digo, también fue en sincronía. Yo quiero marcar una diferencia en ese sentido. Digo, también el triunfo de Bolsonaro tiene que ver con errores importantes del PT y del gobierno. Recordemos cómo finalizó el gobierno de Dilma, cómo fue el año y pico hasta las elecciones. Digo, y se alentó también el discurso de la antipolítica. Total. Bolsonaro gana desde ese lugar y hoy los brasileños se encuentran con ese personaje en la presidencia. Digo, claramente se ha desdibujado absolutamente su figura, ha perdido todo poder político, sus principales aliados hoy no lo acompañan más, pero soltaron la gana mano. desde el discurso de la antipolítica y muchos también han tenido que Del ver fracaso en del PT. eso. Errores importantes De del PT. hecho- Yo no puedo decir fracaso, pero sí ha habido errores importantes del PT que han habilitado ese discurso y los O sea brasileños que lo compraron. Yo pienso lo contrario. compraron. Yo pienso que aún con los errores, las experiencias de gobiernos populares de los últimos tiempos, reformistas, revolucionarios, progresistas, llámale como quieras, lo que hicieron bien es lo que alteró a la derecha de tal manera que se animaron a romper pactos básicos democráticos. Yo pienso exactamente al revés, Déjenme- porque de hecho si Bueno, Lula puede jugaba, ser, era presidente. Pero digamos, tampoco es todo blanco-negro. Podemos navegar en grises. Más allá, digamos, de la persecución judicial a Lula da Silva y del lofer, que ya vamos a hablar de eso, también estuvo, digamos, están las acusaciones de corrupción en Brasil. Hubo corrupción, el tema es que hubo procesos confeccionados de tal manera sospechosa que nunca vamos a saber qué fue verdad y qué fue mentira, pero digamos también hubo un hastío de la ciudadanía brasileña en ese sentido. A mí me parece que de una u otra manera estamos hablando de lo mismo que es la judicialización de la política. Un temita que aparece, sobre todo en los últimos años, en la política regional. Bueno, apareció el concepto del lawfare también. Hay que ver si ese es el caso de Brasil. Claramente la detención de Lula fue de manera irregular. Recordemos para aquellos que no lo recuerdan o no les viene a la memoria lo que ha pasado, lo han denunciado por un soborno, por haber recibido un departamento como parte de un acuerdo con compañías petroleras en el marco de la investigación de lo que se conoció como el Lavallato. Bueno, finalmente Lula obtiene la libertad. Y además se descubrieron charlas donde el juez y el fiscal tenían charlas indebidas que no, digamos, iban en contra de la ley, entonces se puso en duda la confección del proceso y de la acusación contra Lula da Silva. Pero siempre entonces queda la duda de
cuán verídicas son las acusaciones, cuánto de verdad y cuánto de mentira, porque lo que no está es el lenguaje de la ley de decirte si es algo ilegal, si hubo un delito o no hubo un delito. Bueno, y con porque las es todo sospechas corrupto. que uno de los jueces que investigó termina siendo funcionario del gobierno de Sí, ministro Bolsonaro. de Justicia. ¿no? Ni Ni más más ni ni menos, ¿no? Ministro de Justicia, ¿no? Sí, que vamos a profundizar de esto con el fiscal Delgado en instantes nomás y hablar de la justicia como arma en Latinoamérica. Bueno, me refería, por supuesto, a Sergio Moro. Pero vamos al segundo tramo de esta entrevista exclusiva con Ignacio Lula da Silva. Lo decía al principio, ¿va a ser candidato a presidente o no va a ser candidato a presidente? Bueno, a ver qué dice. Bom, agora que eu estou livre, agora que eu estou ganhando todos os processos, sabe, na Suprema Corte, agora que está ficando provado para a sociedade que nós tínhamos razão quando levantávamos suspeitas da parcialidade do juiz Moro, dos procuradores, agora que a Suprema Corte me colocou outra vez inocente e de forma com disposição de poder participar de um processo eleitoral, eu fico muito agradecido de saber que há uma preferência da maioria do povo brasileiro de votar a eleger o Partido dos Trabalhadores para governar esse país. Obviamente que nós temos que trabalhar, ainda falta muito tempo, que ainda não sou candidato porque eu acho que nesse momento a gente tem que estar brigando para que haja vacina para todo mundo, porque a vacina é a única coisa que vai nos dar efetivamente tranquilidade. Eu estou brigando para que haja um auxílio emergencial para que as pessoas que estão desempregadas tenham que comer, que haja um auxílio para que a gente possa permitir que pequenos e médios empresários possam continuar tocando os seus negócios. E aí depois nós vamos pensar na questão eleitoral. Essa é a minha vontade, é o meu objetivo, mas aqui no Brasil nós vivemos uma situação muito desagradável. Nós temos um presidente que você conhece, deve ter muitas notícias dele na Argentina, é um presidente que não estimula o amor, não estimula a fraternidade, não estimula a solidariedade, o negócio dele é ódio, é confronto, é miliciano, ou seja, agora mesmo está se apurando na CPI o processo de genocídio que ele praticou na questão do Covid-19 e agora está saindo as denúncias de corrupção todo santo dia. A CPI está apurando, vamos aguardar o resultado da CPI para saber qual é o relatório final da CPI. E, ao mesmo tempo, hoje no Brasil está sendo dado entrada no Congresso Nacional um pedido de impeachment, sabe, gigantesco, com muitas entidades pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro. Vamos ver se é aceito, vamos ver se a Câmara vota, porque a Câmara deixou de votar 120 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Então, nós estamos nesse processo, a sociedade começa a se movimentar, a sociedade começa a se manifestar, a sociedade começa a participar de atos públicos contra o governo, e eu acho que nós estamos caminhando, sabe, rapidamente para consolidar o processo democrático no Brasil e fazer com que a democracia seja recuperada. Bueno, muchos temas. Voy a tomar dos de todos los temas que plantea ahí Ignacio Lula da Silva. El primero de la candidatura. Él dice que todavía no es candidato. Yo creo que tiene que ver con un manejo de los tiempos, ¿no? Los votos y la experiencia la ha tenido el propio Lula, no se transfieren. Fernando Haddad no ha podido ganar la elección frente a Bolsonaro, pese a que en aquel momento el propio Lula medía más que Bolsonaro y se creía que Haddad podría de alguna manera absorber esos votos y eso no sucedió. Por lo tanto, yo estimo que Lula da Silva, que es el que mide mejor hoy en las encuestas, va a ser el candidato. Pero esto es una especulación mía, teniendo en cuenta un poquito los tiempos de los políticos. El otro tema tiene que ver con el juicio político, el impeachment hacia Bolsonaro. Hay una cultura en Brasil de impeachment, lo sabe bien Dilma Rousseff también. Y por otro lado, denuncias que hay sobre el propio Bolsonaro en estas últimas semanas, en estas últimas horas, que tiene que ver con procesos de soborno en la compra de vacunas. Sí. En la compra de vacunas, donde está siendo investigado por la justicia el propio Jair Bolsonaro. Hay sospechas y acusaciones que, bueno, la justicia tendrá que probar por supuesta corrupción contra Bolsonaro y también por negligencia en la negociación de las vacunas y vacunas que no llegan, y la oposición está pidiendo explicaciones de por qué no llegan vacunas, por ejemplo, de Pfizer.
Sí, ahí también Lula recordaba que es el sexto pedido de juicio político contra Bolsonaro, pero me parece que es importante remarcar que no era el mismo contexto. Digo, no solamente ha perdido el apoyo de sectores importantes que estaban representados en su gabinete y que hoy ya no lo están, sino también que hay un frente de gobernadores cada vez más amplio y cada vez más enfrentado, además de, por ejemplo, la principal central industrial, los industriales paulistas están hoy muy preocupados por la situación y por esta semana es el traspaso de la presidencia del Mercosur, de la Argentina a Brasil, donde Bolsonaro va a plantear una eliminación de aranceles extra Mercosur, es decir, para que puedan los países, se pueda comerciar, el resto de los países pueden ingresar sus productos al bloque sin pagar aranceles, algo que es resistido no solamente por la Unión Industrial Argentina, obviamente que por el gobierno argentino, pero también por los industriales brasileños que sienten que van a ser perjudicados. Hay que decir que los Hay problemas... un frente complicado, tiene un frente muy complicado Bolsonaro. Ha tenido también históricamente en estos años de gestión problemas internos producto precisamente del tema más controvertido de Bolsonaro en la gestión, que es la campaña contra el COVID. Una campaña que él devaluó, que no le dio interés, no le dio valor, con sus propias palabras, con sus propios gestos, y que se manifestó en la renuncia de los ministros de Salud. De hecho, te pregunto si el escenario adverso que hoy enfrenta Bolsonaro no hubiera sido tal si no gestionaba como gestionó la pandemia. Es el mismo. El escenario adverso es por su propia figura y sus propias contradicciones, claramente. ¿Pablo? Yo coincido en la lectura que hace Diego respecto del tema de la candidatura. Me parece que está muy claro, y no solamente en Brasil, acá también pasa, ¿no? Que en un momento determinado se puede empezar a hablar de candidaturas y en otro la situación está tan delicada que no es lógico. Pero hay otro elemento que yo sumo. Lula va a tener que construir alianzas, porque Brasil, como decía él, es un país muy complejo y que va a requerir efectivamente para poder ser Lo supo hacer en gobernado. su presidencia, ¿no? Siempre Después, fue multipartidismo. O sea, fue muy criticada también la decisión de Dilma Rousseff de incorporar a un ministro de Economía neoliberal. Bueno, esas decisiones, pero se va a tener que reconstruir una alianza y es lógico que se respeten los tiempos de esa construcción política para después empezar a hablar de candidaturas. Ahora, va a ser un gran protagonista. Si no es el candidato, va a ser un gran elector. Veremos con qué capacidad de transferencia. Coincido también que eso se ha demostrado muy, pero muy complejo. Y sumo otra cosa, además. Va a tener que restituir cierto contacto de la política con el pueblo brasileño. Claro, ¿no? sí, que también está se muy mencionaba. desgastado. Mucho dolor. Muy dañado. Está muy dañado y todo eso lleva tiempo. En general, esta es mi creencia. Los gobiernos de estas características, que tienen vocación por las mayorías, son mucho más cuidadosos y no suelen utilizar la confrontación, no suelen utilizar el encordio, el escándalo, cuanto peor, mejor. Entonces, seguramente va a necesitar más tiempo de construir que lo que Bolsonaro necesitó para destruir. Obvio, y Bien. además Voy a lo que dejar decía, pasar, también no responder. necesita Lula decir hoy que es candidato porque Bolsonaro, digamos, y toda su gestión se está cayendo por su propio peso. Entonces, digo, no necesita agregar eso porque está a la vista. Bien, último tramo de esta interesante entrevista con Ignacio Lula da Silva. Y después seguimos debatiendo. No te reprimas, te veo, no te reprimas. No, Dale. para nada. No, lo quería pelear a Caruso, pero se viene con la tercera parte, vamos a tener revancha y se va a sumar para esta parte, porque ya vamos a hablar estrictamente de la parte judicial, el fiscal federal Federico Delgado. Escucha a Lula, mira. Que aqui no Brasil foi vendido ódio. E foi vendido ódio contra o PT. E foi vendido uma quantidade de mentiras. Eu não tenho orgulho de dizer isso, mas eu posso dizer para vocês dois de que nunca houve na história da América do Sul, em 500 anos, nunca houve na história da democracia da América do Sul a quantidade de inverdades, a quantidade de acusações falsas contra um ser humano do que aconteceu contra mim. Eu tive horas e horas e horas, sabe, dos principais jornais. Eu tive capas e mais capas das revistas. Eu tive primeira página dos jornais. Eu tive muitos rádios. Sabe? Eram horas, sabe, tentando me descaracterizar,
tentando me envolver com corrupção, tentando valorizar as mentiras dos procuradores. E eu tinha tanta convicção da minha inocência que eu resolvi brigar. Eu poderia ter saído do Brasil, eu não quis sair do Brasil. Eu poderia ter ido para uma embaixada, eu não quis sair para uma embaixada. Eu falei, não, eu vou derrotar eles, porque eu tenho certeza da minha inocência. E graças a Deus, o apoio de muita gente na Argentina, o apoio de muita gente, a vigília na porta da Polícia Federal foi uma coisa extraordinária. Nunca aconteceu em nenhum momento que tanta gente ficasse 580 dias, sabe, dormindo com sol, com chuva, sabe, na porta da Polícia Federal, sabe, gritando bom dia Lula, boa tarde Lula, boa noite Lula. Então, eu acho que a solidariedade internacional de políticos, de artistas, de cantores, sabe, isso foi uma coisa que me ajudou a ter força para provar. E, graças a Deus, aconteceu tudo aquilo que está na minha defesa, porque tem muita gente que acha que foi a denúncia do Intercept, que foi a denúncia do hacker. Não, aquilo já estava na minha defesa desde 2016, que houve um momento em que foram propor para mim uma espécie de trégua, que eu fosse para minha casa, sabe, com tornozeleira, sabe, na canela. Ou seja, eu disse que eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade. Ou seja, eu não troco a minha dignidade, ela não está em negociação. Eu sou inocente e vou provar a minha inocência. Hoje eu estou feliz porque quem está de cabeça baixa são os que me acusaram. E eu estou tranquilo, com muito respeito, com muita serenidade, sem ódio, sem raiva, sabe? Estou pretendendo disputar as eleições para presidente, ainda não decidi. Estou pretendendo disputar, vamos ver como é que chega até o final do ano. E se for para disputar, eu quero disputar para ganhar as eleições e consertar o Brasil. Estamos escuchando una persona que estuvo privada de su libertad afuera de la escena política con una justicia que se utilizó como arma. Por eso estamos con el fiscal Federico Delgado, que además ha escrito muchos libros sobre el tema. Buenas noches, Federico. Gracias por estar en Fuego Amigo. Gracias por invitarme. ¿Qué pensás de esto que está diciendo Lula, además de quiero volver, quiero derrotarlos y también probar mi inocencia y todo lo que tuvo que pasar adentro de la cárcel, básicamente? A mí me parece que Lula diga tengo que probar mi inocencia es un indicador del problema que tiene Occidente en general y cada país en particular. La ley, desde hace unos 15 o 20 años, se empezó a utilizar desprovista de cualquier componente moral. Quiero decir, la ley se pensó para salvar las personas, para protegerlas. Desde hace algunos años, la ley se la utiliza para destruir personas, para invisibilizar, para encarcelar a los pobres, para lo que fuere, pero no para proteger las personas y hacer más gordos los derechos. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, España, Francia no han escapado de ese proceso. Tiene que ver con esto, con una transformación de las instituciones, con que nuestras constituciones dicen una cosa, pero en la realidad pasa otra. Lo que fue previsto por nuestros padres fundadores, por decirlo de alguna manera, ha degenerado en formatos del ejercicio del poder político, a partir de los cuales quien consigue hacerse los roles de gobierno, en general puede hacer lo que quiere con las instituciones. Torcerlas, someterlas, utilizarlas para otros fines. Y el lawfare, que digamos está tan de moda ahora, es una práctica que se utilizaba mucho en la antigua Grecia, cuando se derrocó a Pericles, que fueron los 150 años de democracia, con esclavos y todas esas cosas que hubo en Grecia, pero democracia al fin. Se lo utilizó ya en aquellos años. Hay textos maravillosos utilizando cómo se hacían cosas parecidas a las que vemos ahora nosotros. Y bueno, me parece que es eso, y es un proceso terrible de degradación de la vida pública, en el que todo lo que fue pensado para que las personas puedan fundar la libertad y vivir en sociedades de una igualdad relativa, se transformó en procesos, en regímenes políticos en los cuales hay una minoría que disfruta muchísimo y una mayoría que sufre la hostilidad de esa forma de ejercicio del poder. Ahora, vamos al caso de Lula, después entramos en la Argentina, tenemos un informe para hablar del lawfare acá, o si hubo lawfare, no, discutirlo un poco, pero
En el caso de Lula, ¿no? ¿Qué confianza le queda al ciudadano brasileño, bueno, o al ciudadano de cualquier país que mira el caso de Lula con la justicia? Porque nadie serio puede discutir que corrupción hubo. El tema es que no sabemos de qué manera, porque la justicia nunca la va a decir y encima la justicia quedó realmente sospechada, ¿no? Moro terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro, le encontraron mensajes indebidos con el fiscal, quedó todo teñido. Sí, acá en Argentina tuvimos nuestro lavallato. Digamos, yo participé de, de un pedazo chiquitito, una rama, claro. Chiquitito y sin arrepentidos, sin nada extraño. Llegamos a un juicio oral que algún día quizás se hará, pero nuestro trabajo terminó. Y en aquel momento interactuamos bastante con la gente de Brasil y se veía lo mismo que después a otra escala se pudo ver acá también. Digamos, hay herramientas que son maravillosas por la eficacia que tienen, que tiene que ver con esto de que un tipo pueda negociar con el Estado de libertad a cambio de contar delitos o negociar dinero, incluso los delatores premiados. Más allá de la cuestión moral que tiene eso, que para mí es importantísima, pero dejémoslo a un lado, son herramientas muy eficaces, pero que en culturas jurídicas como las latinoamericanas o como la brasileña, donde está este problema de manipulación de la ley, la verdad, son casi incentivos institucionales tremendos para que ocurran, para que pase de todo. Había cosas buenas, había juicios razonablemente llevados adelante y había cosas que eran horribles. Y me parece que a mí, hoy creo que lo dijo Caruso, que uno de los indicadores más fuertes fue que Moro terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro, ni bien asumió el gobierno. Y eso me parece que tiñó de alguna manera. Es como que Bonadío hubiese sido el que casi, ¿no? Pero... Bueno, pero básicamente, digamos, por eso fue muy parecido, digamos, el uso de instituciones que en sí misma uno puede discutir su forma ética, pero no su eficacia, se utilizan de un modo que no está sometido a la ley. El problema es que los jueces, los ministros, los diputados, los senadores, las empresas, no están sometidas a la ley. Digamos, la ley se aplica de manera muy desigual, en algunos sectores sí, en otros no, otros la pueden eludir u otros tienen la posibilidad de hacer la ley para ellos tenerla siempre sufrirla un poquito menos. Entonces me parece que ahí hay un problema, y eso es lo que tuvo Brasil a su manera, lo que tiene Argentina a su manera, lo que tiene España a su manera, lo que tiene Occidente a su manera. ¿Vos coincidís en que hay una asignatura pendiente, no solo en Brasil, en la Argentina, en la región, que tiene que ver con el buen funcionamiento de la justicia? Absolutamente. Digamos, perdón por la autorreferencia. Escribiste un libro sobre el tema. No, pero claro, se llama República la impunidad del último. Y el otro día con Cata tenemos un pequeño espacio que son unos vivos que hacemos, paso el chivo los jueves, por Instagram. Y justamente hablamos de eso, de las cuentas pendientes. ¿Y por qué hay una cuenta pendiente? No solo hay una cuenta pendiente por la corrupción. Hay una cuenta pendiente porque si cualquiera de nuestros papás jubilados para conseguir que su jubilación la pueda cobrar bien, tuvo que hacer un juicio de 4 o 5 años. Un amigo que perdió el laburo espera 10 años para cobrar la indemnización. La quiebra del correo argentino, que hoy está en la cresta de la ola, chicos, empezó en el 2001. 20 años. Y hoy empezó a terminar. Digamos, ¿quién de buena fe puede discutir que nuestra justicia no construye lejanía, es profundamente injusta? Pero digamos, ¿por qué está así? Digamos, yo creo que el formato del poder político en la Argentina requiere una cuota de impunidad y la justicia, más allá de las buenas personas que hay, que son la gran mayoría, la justicia como institución lo que hace es garantizar esa dosis de impunidad. Digamos, y por eso son nuestros juicios los que llegan a la esfera pública, los que ustedes se enteran, y los otros que no se enteran también, tienen el mismo problema, son el eterno durante, empiezan pero nunca terminan. Ahora, algo que siempre charlamos nosotros es qué pasa que cuando las personas son oposición o están en campaña, prometen que eso lo van a cambiar y después llegan al poder y se olvidan de cambiar esto. Durante el macrismo, Macri hablaba de una justicia justa y que se estaba haciendo justicia mientras encarcelaban con prisiones preventivas y sin juicios justos a exfuncionarios kirchneristas. Ahora que dejó el poder y que perdió bastante el poder incluso en su espacio político, dijo ayer en una carta en Facebook que se siente perseguido y que van por sus hijos. Casi diciendo lo mismo que decía Cristina en el macrismo. Discursos calcados con los mismos jueces, el mismo sistema, el mismo Comodoro Pi, pero nadie hace nada. ¿Por qué? Porque a mí lo que me parece es que más allá de las personas, que te puede caer simpático más uno, más otro, uno puede ser más responsable, más irresponsable en las cosas que dice, me parece que lo que los tipos se dan cuenta cuando salen del poder, cuando salen de la botonera, es que hay una cosa que los trasciende y es un formato de ejercicio del poder que trasciende a las personas y que uno lo puede ver tranquilamente si
solamente mira la participación de los trabajadores en el salario en la Argentina, como desde el año 74, 75 hasta ahora es un tobogán que explica que nuestra democracia fabrica marginalidad, fabrica pobres, que la justicia no es justa, que como ayer decía Yolanda Díaz en España, los gobiernos se sienten más cerca de las élites que de la gente. Digamos, me parece que ahí está el problema, que hay un formato del poder que es... Hay un formato del poder, perdón, con esto cierro, hay una forma de ejercicio del poder que es brutalmente hostil para las mayorías. Y me parece que eso es lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que discutir los argentinos y tenemos que pensar cómo desarmarlo. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo desarmarlo? Sí. Pero te lo pregunto de esta manera, porque ponemos a la justicia ahí como desenganchada de la realidad del resto de la gente. Ahora, lo cierto es que los argentinos no somos apegados a la ley. No. ¿No? Está como instituido la coima al policía para que no te haga la multa, poner unos mangos más para sacar el registro, o tener mejor lugar en el cine, en las butacas y demás. Es decir, vos cómo cambiás, porque hay un tema cultural ahí también, absolutamente. ¿no? Es decir, me parece que esa justicia representa un poco lo que todos somos en la Argentina. ¿Cómo lo modificás? A mí me parece que al menos lo que hay que empezar a modificarlo, bueno, hablemos no solamente de los tribunales para no quedarnos toda la noche, pero en los tribunales lo que hay que hacer básicamente, no hay plan B. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestros sistemas reglamentarios, y tendremos que remontarnos a fines del siglo XIX, dan por sentado que jueces, fiscales, empleados van a ser leales con la Constitución. Y no hay costos, no hay plan, no hay forma de que los malos, los que se portan mal, los que son desleales, tengan algún costo en tiempo real para portarse bien. No tiene incentivos institucionales. Para mí, la reforma judicial de verdad que hay que hacer no tiene que ver con, o a lo mejor sí, pero no solamente con Comodoro Pi, la Corte, si 9, 11, 15 o 20, sino con empezar a atacar el dispositivo desde los cimientos, los concursos, los acuerdos, los manoseos, los maridajes y fundamentalmente quitarnos a nosotros los judiciales la discrecionalidad que tenemos para decir que esto es una pava, que eso es una pizza y que no pase absolutamente nada. Porque me parece que el problema que hay es un problema grosero de rendición de cuentas. No lo digo en términos abstractos, digo de verdad, si vos, a mí a fin de año nadie me pregunta cuántas causas resolví. Nadie. Un juez puede tener una causa 10 años en un cajón, otro en ese proceso, en ese mismo lapso, por ahí resolvió 100, y al final de cuentas, el que tuvo 10 no pasa nada. Digamos, si... ¿Eso tiene que ver con una sobrecarga o por el manejo discrecional? Eso bueno, hoy me tomo 10 años para... Eso tiene que ver con que puedes hacer el uso privado del expediente. Uso privado del expediente, y quiero volver a este concepto que has dicho sobre la rendición de cuentas, que no hay rendición de cuentas, no hay exigencia de los otros poderes, a cómo ustedes trabajan, los fiscales, los jueces, pero tampoco de los ciudadanos. Yo me acuerdo cuando escribimos el primer libro que decidimos ir a un par de juicios orales y públicos de cosas que le afectan a la gente, accidentes, robos, accidentes, que son abiertos a todos. No había nadie, en algún caso algún juez se quedó dormido. A mí me parece... Eso es lo que pasa. A mí me parece que la justicia hábilmente, la justicia como dispositivo, construye lejanía. Hace, a través de la palabra, del lenguaje, de la forma de ingresar, de la forma de acceder, se para en un lugar que está siempre 3 o 4 escalones encima del hombre de a pie. Y eso genera una especie de naturalización de que esto es cosa de políticos, cosa de élites, esto no define mi vida, esto es solamente para la TV. Y eso lo que hace es justamente hacer el sistema más fuerte. Pero además que es mentira, ¿no? Porque en las cárceles las causas que más les tocan a ustedes son un robo de carne, ¿no? Sí, un robo de melones. El sistema funciona básicamente para el derecho penal, básicamente es muy hostil con los más vulnerables y es muy genuflexo con los más poderosos. Federico, quiero preguntarte algo, vuelvo un pasito atrás, pero tiene que ver con la solución seguramente. Y voy a agarrar algo que vos decías, bueno, desde la década del 70 para acá la participación en el salario de los trabajadores, en la riqueza del salario del trabajador ha decaído. También es cierto que no todos los gobiernos tiraron para abajo, que hay expresiones políticas que son distintas, digamos, ¿no? De hecho, cada vez que eso se quiso mantener alto, aparecieron golpes en algún momento o distintos tipos de disrupción. Bueno, te pregunto esto porque vos dijiste antes, todo quien gana el gobierno se tienta o intenta conducir al Poder Judicial de esta manera. ¿Es quien llega al gobierno o es quien detenta realmente el poder real? Porque si los medios de comunicación... Y me parece una pregunta importante, porque si no toda la política es mala. Es una gran pregunta. No, es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Tan es así que fíjate que hay algo que tienen en común Néstor Kirchner, Cristina Kirchner,
Mauricio Macri y hasta ahora Alberto Fernández es que intentaron hacer una modificación de la justicia. Todos los gobiernos después discutimos cuál nos gusta más, cuál nos gusta menos, y ninguno la pudo llevar adelante un 100%. Casi nada. El gobierno de Cristina Kirchner fue el que más cerca estuvo, porque logró la sanción de las leyes de reforma, de democratización de la justicia, te acordarás. Sí. Sin embargo, esas leyes después fueron parcialmente invalidadas por el propio Poder Judicial. Ahí, claro, ahí está, me parece que eso es lo que esa es mi humilde tesis de la sedimentación y el formato del poder político. La autonomía de la Constitución, la autonomía de las instituciones es realmente bastante pobre, digamos, me parece bastante pobre, y obviamente cuando yo digo el sistema es muy remunerativo para muy pocos, estoy pensando en la evasión tributaria, estoy pensando en lavado de dinero, estoy pensando en el narcotráfico, estoy pensando en los grandes casos de corrupción, digamos, donde son claramente zonas a las que la ley no llega. Esto O'Donnell lo llamaba las zonas marrones. Y en un país como la Argentina, en el que, cito de nuevo O'Donnell, está organizado como una suerte de corporativismo anárquico, en el que un montón de corporaciones luchan sin reglas por hacerse del poder, por hacerse de la riqueza, por acumular riquezas, y a veces lo hacen con las reglas, a veces contra las reglas o a veces con las reglas de la mano, me parece que la pregunta tuya es muy pertinente. Digamos, me parece que es parte del problema. Sí, pero aparte no hay equilibrio entre esas corporaciones. Absolutamente que no. Porque el Poder Judicial hoy puede ser, puedes pensarlo también como una corporación por sobre otras. Lo es. Incluso sobre otros poderes del Estado. Lo es. Mirá, hay un texto maravilloso de Roberto Gargalela donde él rastrea el origen elitista del Poder Judicial, y él dice que el Poder Judicial fue pensado a fines del siglo XIX para garantizar una interpretación de la ley determinada, que tiene que salvaguardar algunas cuestiones muy importantes, básicamente con la propiedad, con el derecho a propiedad. Básicamente eso. Y esa es la verdadera familia judicial. ¿Eso responde a que no paguen ganancias, por ejemplo? Pero claramente, digamos, y eso lo podemos charlar de mil maneras, tiene un componente teórico puro que es hermoso porque los jueces no pagan ganancias. Ahora, en sociedades como las que tenemos nosotros, tan fragmentadas, con tantas diferencias, con tantas desigualdades, en los que el salario paga ganancia, y los argentinos hemos tolerado que los salarios paguen ganancia, y por ahí y por ahí que no lo pague Google, por ahí no podemos aplicar la tasa Google, no aplicamos la tasa Tobin, pero el salario paga ganancia. Bueno, si en ese esquema de esa vida pública todo el mundo paga ganancias, los jueces también tienen que pagarlo, digamos, pero me parece que la discusión de los tributos es una discusión fantástica y es la que está discutiendo Occidente en este momento, no todavía nosotros, pero en algún momento saldremos de si Pfizer es buena o mala y empezaremos a discutir cosas un poco más interesantes, ¿no? Que es la que hacemos con Cata los jueves. Digamos, están chiviando lo loco, los dos, paren un poco. Eso es muy bueno, lo vivo de Instagram. No, porque a mí la verdad que a veces me pone triste como ciudadano que no podamos discutir estas cosas, los tributos, que no podamos discutir cómo regular a las plataformas, que haya chicos que están con una mochila en bicicleta y sean monotributistas. Digamos, me parece que eso también es la justicia. Claro. Gracias, bueno, Federico. Volverás, seguiremos charlando, pero muchísimas gracias por estar acá en Fuego Amigo. Gracias por invitarme. Y nosotros nos vamos a un corte y ya venimos con un poco más de Fuego Amigo. La tarde del 9 tiene de todo. Qué tarde divertida la del 9. A la 1:30 vos nunca te perdés el show del problema. Y que la verdad nos acompañe siempre. Prueba reveladora. A las 3, la alegría está en tus manos. Está el Tuco, está Vicky, está Micaela. El pozo acumulado hoy de Está en tus manos está en 120.000 pesos. Así que está buenísimo. A las 4, vení a ganar y divertirte con José María Listorti. Bienvenidos a Super Super. Nos vamos a divertir, la vamos a pasar muy bien. Y los ganadores hoy se pueden llevar una orden de compra donde van a poder llevarse lo que quieran de este supermercado. Y a las 5:30, todas las tardes, te acompaña Maju. Quiero ir al programa de Listorti. Sí. Porque siento que me va a ir bien. Sumá entretenimiento, diversión, premios y toda la información en la tarde del 9. Sumate. No se vayan, que tengo el postre. Despacito. Despacito. Ya volvieron todos para el postrecito. Hay varios sabores, te das un gustito. Es el postre justo de los asaditos. Despacito. Voy a disfrutar de estos bomboncitos. Encuentro de todo y son súper ricos. Los comparto siempre. Bombones en casa. Listo el postre. Búscalos también en arcorencasa.com.
Vamos con otra rápido. Tráiganme algo para el dolor. Gracias. Hola, Chueco, ¿cómo va? ¿Cómo dolió eso, no? Pero vos sos... ¿Qué está pasando? No, tranquilo, tranquilo. Soy vos, pero el del 2021. Y te vengo a evitar años de dolor. Tafirol, cápsula blanda. ¿Cápsula blanda? Para un número 1. El analgésico número 1. Tafirol Plus. Tecnología líquida en cápsulas blandas. ¿Quemaduras? Nuestro objetivo es ponerle 0 al dolor. 0 cutina. ¿Raspaduras? Pongámosle un 0 a las infecciones. 0 cutina. ¿Heridas? Pongamos 0 a las cicatrices. 0 cutina. ¿Granitos? Pongamos 0 a las bacterias. 0 cutina. ¿Raspaduras? Como pediatra y como mamá, yo recomiendo poner 0 al dolor. 0 cutina. La Asociación Argentina de Dermatología acepta 0 cutina por sus avanzados cicatrizantes Y sus efectivos regeneradores de la piel. La Sociedad Argentina de Medicina Recomienda 0 cutina por sus eficaces antisépticos y bactericidas y por su acción anestésica inmediata. 0 cutina le hace bien a tu piel. 0 cutina. Estamos aquí, allá, en todas partes. Somos los activistas de la mesa. Y tenemos la misión de cambiar nuestro cuerpo y nuestro planeta, cambiando la manera en que comemos. Y los pequeños cambios, como comer más verduras y más variado, hacen la diferencia. Y día tras día, bocado tras bocado, más personas se suman a nosotros. Knorr, come lo bueno. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar/mapa inversiones. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Dormí como quieras, pero dormí bien. Sleepy te ayuda a dormir antes para disfrutar 8 horas de sueño reparador sin producir acostumbramiento. Despedite del insomnio ocasional. Decile hola a un lindo despertar. Con Sleepy. Dormí bien. Tienen crédito los que todos los días le ganan al sol. Tienen crédito las que en silencio gritan que nunca se van a rendir. Tienen crédito las que dejan una herencia que no se mide en dinero. Tienen crédito los que son más insistentes que la lluvia. Tienen crédito las que saben que el mejor resultado viene de la suma. Tienen crédito los que apuestan al trabajo, sin dejar nada librado al azar. En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos por más de 317.000 millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Vamos con otra rápido. Tráiganme algo para el dolor. Gracias. Hola, Chueco, ¿cómo va? ¿Cómo dolió eso, no? Pero vos sos... ¿Qué está pasando? No, tranquilo, tranquilo. Soy vos, pero el del 2021. Y te vengo a evitar años de dolor. Tafirol, cápsula blanda. ¿Cápsula blanda? Para un número 1. El analgésico número 1. Tafirol Plus. Tecnología líquida en cápsulas blandas. Sí, es un test de embarazo y se llama TEA. Tiene un 99% de efectividad y es el método elegido por 1 de cada 2 mujeres. Pero no es lo único que tengo para decir. No estoy embarazada. Es una noticia aún mucho más grande. TEA une sus esfuerzos junto a Cruz Roja Argentina en sus programas de acción humanitaria y han decidido donar el 100% de sus ganancias hasta fin de año. TEA es un test de embarazo diferente, porque siempre tiene una buena noticia para dar. Y muchas veces, 2. TEA, encontralo en todas las farmacias a 149 pesos.
de una persona que ha sido olvidada por todas, por todos y por todes, que es Milagros Sala. Sí, estoy pensando, ¿no? Seguramente a partir de mañana, cuando alguien encienda el televisor en algún portal, va a estar muy presente. Sí, justo va a estar el partido de fútbol también, pero esperemos que la gente recuerde su caso. Hay más cosas, además del fútbol, y va a estar presente, decía, por lo siguiente que va a contar el señor Pablo Caruso. Sí, déjenme decir que no estoy de acuerdo con que todas, todos y todas la hayan olvidado, de ninguna manera. Razón por la cual mañana comienza, o dentro de pocas horas, un acampe en la Plaza de Mayo, desde mañana hasta el 9 de julio, porque se cumplen efectivamente 2000 días de una detención irregular por razones políticas. Después podemos tener la discusión que seguramente la vamos a tener mañana. ¿Por qué el acampe en Plaza de Mayo? Presa política en la Argentina. Es un acampe en Plaza de Mayo y es muy interesante. Alejandro Garfagnini, que es el coordinador nacional de la Tupac Amaru, lo plantea de una manera muy concreta. Dice, no es contra el gobierno, sino es para darle fuerza al gobierno para que efectivamente pueda tomar decisiones que resuelvan no solamente la situación de Milagros Sala, sino del resto de las personas que están detenidas de manera irregular y por razones políticas en la Argentina. Que no es, yo coincido con esa mirada, que no es lo mismo que preso político y hay que ser como precisos con esa distinción, pero sí podemos recordar que Milagros Sala fue detenida en 2016 por protestar en un acampe y que ahí, con excursiones de pesca en la justicia jujeña, le fueron endilgando causas con confección sospechosa, que nunca sabremos si son verdad o mentira. Logró algunas condenas, otras no, otras todavía no sabemos, estuvo sometida y sigue sometida a proceso, pero lo cierto es que sigue detenida de forma injusta. Más allá de su culpabilidad o su inocencia, está detenida desde 2016, que arrancó detenida por protestar de manera injusta. Hay que decir que hay dos miradas, ¿no? Dentro del gobierno de la nación. En algún momento se había dado una polémica entre los que creían que era una presa política y los que hablaban, como el presidente de la nación, de una detención arbitraria, ¿no? Me hay que hacer esa distinción, ¿eh? Yo coincido con el presidente. Dentro del gobierno me parece que había por lo menos dos senderos distintos respecto a la mirada sobre lo que sucedió con Milagros Sala. Me llama la atención que sea en Plaza de Mayo. No descreo del argumento de referente. No, pero bueno, vos podés leer la lectura que uno puede hacer de esa explicación de que es para darle fortaleza al gobierno, es que sienten que el gobierno no es lo suficientemente fuerte frente al gobierno para darle fortaleza al gobierno. Bueno, no, y además por las redes sociales hay un sector que es un sector minoritario. Cuando yo digo lo olvidaron a Milagros Sala es porque es un sector minoritario. No la vemos a Cristina públicamente pedir por la liberación de Milagros Sala. Bueno, seguramente mañana lo vamos a poder tratar con más tiempo, pero incluso la propia Milagros Sala entiende que hay ciertas cosas que se pueden hacer y ciertas cosas que no, en función de la propia situación. Quien tiene que responder aquí es la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto. Eso está fuera de discusión. Pero no vemos a Kicillof, no vemos a Cristina, no vemos a los personajes fuertes del kirchnerismo hablando de algo que en su momento fue bandera política. Y vemos al gobernador Morales bastante cerca del gobierno también. Bueno, mañana seguramente vamos a profundizar sobre este tema que va a estar muy presente ahí en Plaza de Mayo, pero ahora nos tenemos que despedir con nuestro fuego amigo del día. Eso nunca falta, hay fuego amigo en todos lados, en el oficialismo, en la oposición, en el centro, en la derecha, en la izquierda. Y el día de hoy, mira quién se lo lleva. Ricardo Alfonsín hasta ahora no había salido acá con fuego amigo. No, es verdad, embajador en España dice, no hay autocrítica, siguen asumiendo posiciones de derecha, se oponen a lo que deberían apoyar. Aporte solidario, Vicentín, reforma de salud. Se refiere a los radicales. Alfonsín es un apellido vinculado al radicalismo, si bien el propio Ricardo Alfonsín medio fuego amigo se ha acercado mucho al gobierno y lo han nombrado embajador en España, ¿no? Pero bueno, hace mucho tiempo que no es nuevo, no es que ahora critica a Alfonsín porque está como funcionario, como embajador en España, sino que desde el inicio de la alianza de la Unión Cívica Radical con el PRO, Ricardo Alfonsín ha marcado las diferencias. Totalmente, pues eso es un fueguín amigo. Un fueguín amigo. Hay más de Alfonsín. ¿Qué dice? Nos vamos, dice el productor. Te quiere echar, no llegamos, lo dejamos para mañana, dice que tardamos mucho. Decimos larga. Sí. ¿No quiere que hablemos? El productor hoy dice que hablamos mucho, no sé, Schurman. Así que vamos a tener que agradecerles a ustedes por estar del otro lado. Mañana los esperamos con otro gran programa. Gracias, Pablo. Gracias, Eli. Gracias, Schurman. Gracias, Cata. ¿Cómo querés? Gracias. Por favor. Me quiero despedir con un gracias a Diego Bontá. Estemos con esta dulzura, ¿no? Diego Bontá, nuestro productor, Bontá, por favor, que nos está haciendo el rap. Sí, nos vamos. Chau. Buenas noches. Dedicado a Diego Bontá. Chau, hasta mañana.